con tanto jardín, ¿te Claro. querés quedar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caro? Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Buenas noches, bienvenidos a Inimputables, en un programa donde tenemos los interlocutores que queríamos tener, los protagonistas de las noticias del día que vamos a estar tratando, entre ellos nada más y nada menos que el director nacional de Migraciones, está acá sentado ya en el link, Martín Arias Duval, y la polémica que nos estuvo hablando en parte de la jornada, 800% en los últimos 10 años de extranjeros que entraron a la Argentina, que se radicaron a la Argentina, y si esto tiene algún impacto, tiene algo que ver con el delito, lo vamos a estar hablando. Me pone cara, no es ese número que entraron, 800% más que hace 10 años, ahora nos lo va a aclarar, nota hoy que estuvo en la tapa del diario La Nación. Vamos a estar hablando también de los relatos salvajes nuestros de cada día, qué está pasando en las calles, con dos causas muy importantes, dos causas judiciales que nos han conmocionado. Una tiene que ver con el hijo de Comparada, que lo que parecía que era un accidente, una situación de tránsito, terminó en un hecho por demás violento, y el otro... El caso de relatos salvajes, bueno, también en un boliche estamos hablando de un Pato Vica que acusado de golpear a un joven. Vamos a contar un poco. Y el caso que me toca a mí en particular, Romina, tiene que ver con el caso del día y un poco la noticia tal vez que pueda dar un vuelco en el caso de la muerte de Carlitos Menem Jr. Hoy habló Zulema, ¿no? Hoy habló Zulema Yoma, que viene sosteniendo prácticamente desde el momento de la muerte de su hijo que esto se trató de un atentado. Lo venía haciendo muy sola, llevando la causa hasta los estamentos internacionales, y de repente, para sorpresa de muchos, la acompañó su ex marido Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación. Presentó un escrito en San Nicolás, donde se lleva la causa frente al juzgado de Villafuerte Ruso, pero hubo un hombre que dijo, con este escrito no me alcanza, usted es expresidente de la Nación, si tiene información tiene que ampliarla, tiene que volcarla, y si cree realmente que a su hijo lo mataron en un atentado, tiene que darnos más datos. Más detalles. Sí, a ver, esto empieza a principios de año, donde Menem en una reunión, Menem padre, en una reunión privada con Zulema Yoma y su hija, por primera vez, después de casi 19 años de investigación, le dice a su expareja, bueno, nuestro hijo murió como parte de un atentado. A partir de ahí se acerca este rumor a la justicia, lo citan al expresidente Menem, da una declaración por escrito, pero parece que no convenció. El fiscal Matías Dilelo, quien está en línea y en exclusiva habla con Inimputables, pide que se lo convoque otra vez, esta vez como persona, porque claro está, sembró muchas dudas como... ¿Por qué sostiene esto? ¿Por qué lo dice recién ahora? Bueno, está en línea, tengo entendido, el fiscal Matías Dilelo, el fiscal del caso por la muerte dudosa por ahora de Carlitos Menem Jr. Doctor Dilelo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué le pareció que no alcanzaba en un primer momento la declaración por escrito que había hecho Carlos Saúl Menem, acompañando por primera vez a su mujer respecto de estas dudas que ella manifestaba sobre cómo había muerto Carlos Menem Jr. y Silvio Oltra, ¿no? Recordemos que estaban los dos en el mismo helicóptero. Así es. Bueno, básicamente porque atendiendo a la calidad especial que tiene el testigo en varios sentidos. El primero de ellos, que es uno de los padres de la víctima. El segundo, que está constituido desde hace años como querellante particular en la causa, y todos sabemos que eso significa, a la par del fiscal, un rol protagónico, proponiendo pruebas y diversas diligencias judiciales. Y, en definitiva, la cuestión que yo entiendo más trascendente es que estamos hablando de una persona que ejerció durante 2 mandatos la presidencia, en uno de los cuales aconteció este evento trágico, y que en palabras del expresidente, la palabra atentado, recordando que en su mandato ocurrieron eventos similares graves, y entiendo que merecen muchos más elementos de prueba que tienen que ser indicados por el expresidente.
Él había dicho en este escrito que cuando llegó a ver a su hijo al hospital todavía estaba con vida y dio a entender que le habían sacado el respirador, digamos que parte del atentado pudo haber tenido que ver con alguna maniobra que se hizo ahí. ¿Eso no terminó de quedar claro en el escrito? Por lo menos No, para a usted. ver, históricamente en la causa siempre prevaleció jurídicamente, en cuanto al análisis de la prueba, la hipótesis del accidente. Esto es sabido por todos. Y obviamente existió siempre un rol de otra querella particular que está encarnada por la madre de la víctima, Zulema Yoma, que sostenía o abrazaba la hipótesis de un atentado. Históricamente el doctor Menem, digamos, si se quiere de una manera pasiva o incluso abiertamente, coincidía con la hipótesis del accidente. En base, bueno, ahí hicieron una introducción muy buena y explicaron qué suscitó esta declaración. Esta declaración, que es por escrito, si mal no recuerdo son 3 hojas, y son todas menciones que entiendo yo desprovistas de razonamiento, digamos, que permitan tanto al juez o al fiscal, en este caso yo, analizar en qué se basa para sostener las mismas. Una cosa entiendo yo como hipótesis de investigación es el accidente o el atentado, y otra cuestión tiene que ver con la discusión que históricamente también tuvo lugar en el expediente, es un expediente de más de 19 años de trámite, con las circunstancias del fallecimiento de Carlitos Menem Jr. Hoy, básicamente, tengo entendido, porque en el expediente no se presentó nada, esto fue una conferencia inédita e inusitada por una de las partes querellantes, se hicieron declaraciones que desconozco en detalle y que en el expediente no constan. Pero va a pedir, a ver, perdón, Dilelo, porque acá tiene información Farela, sí, para ver si va a pedir que lo incorporen. Tengo entendido que, a ver, la querella por un lado esto ya lo da como pedido, como que el juez de por sí, si quiere, lo investiga, que es algo, incluso dicen que es algo que nunca se investigó, que es uno de los peritos de parte, que difiere con la opinión de otros 36 peritos, donde dice, básicamente nunca se incorporó a la causa la opinión del perito de parte, que es lo que dice que hay diferencias entre el cuerpo analizado minutos antes de que, o pocos minutos antes de que falleciera Carlitos Menem Jr. y la necropsia que se hizo al año y 3 meses, donde hay 3 puntos básicos de diferencia que tienen que ver con los dientes, con las piezas dentales, con una bota de yeso que dicen que nunca tuvo una fractura Carlitos Menem Jr. y también con el externón que estaba entero en el primer estudio y fracturado en el segundo. Entonces, la pregunta, doctor, es, ¿esto es algo que se puede investigar, falta investigar, o para ustedes ya está investigado y está descartado que sea así, que se haya cambiado de cuerpo? A ver, para explicar un poco la cuestión. Más allá de la conferencia de prensa que realizaron, las cuestiones se dirimen en el marco del expediente. Todo proceso judicial tiene reglas y la parte que hizo la conferencia es querellante. Tiene que, en teoría, hacer valer sus razones y argumentos en el marco del expediente. Lo que estoy diciendo es que como fiscal al día de la fecha esto no ha acontecido. Si de incorporarse esta nueva hipótesis o consideraciones, que conozco en qué términos las formularon, obviamente yo como fiscal estoy obligado a analizarlas y no necesariamente eso significa que las comparta. Obviamente después haré la crítica racional de la cuestión. Matías Dilelo, fiscal de San Nicolás en exclusiva para Inimputables, el hombre que le da un nuevo impulso a la causa, entendiendo la responsabilidad, recién explicaba, que tiene Carlos Saúl Menem en esta declaración que hizo por escrito pidiendo que se amplíe y por eso, bueno, toma tanta trascendencia, y vamos a estar más que atentos a la declaración de la semana que viene. Muchísimas gracias, doctor Dilelo. No hay por qué, un gusto y hasta luego. Y pasamos del tema Menem, uno de los temas del día, a otro de los temas del día. ¿Cuántos te preguntaron hoy? Y no me digas ninguno porque te encanta arruinarme mis introducciones. ¿Cuántos te preguntaron hoy por la nota de La Nación, sorprendidos por el incremento exponencial de la cantidad de inmigrantes en la Argentina en los últimos 10 años? ¿En persona o por redes sociales? Por todos lados. Mucha gente. Listo, dale, ahí está. Eso. Martín Arias Duval, gracias por venir. Sabemos que es un hombre de muy bajo perfil, que no le gustan mucho los medios, así que hizo una excepción que agradecemos. 800.000 en 10 años, ¿estamos dejando entrar a cualquiera? No, a ver, acá quería hacer algunas aclaraciones. Primero, que no son 800.000 inmigrantes más que ingresaron a la República Argentina con la intención de residir en la Argentina, sino que son 800.000 personas que accedieron a la regularidad migratoria, la residencia legal en la Argentina y un documento nacional de identidad. Para darnos una idea, cuando se modifica la ley migratoria en el año 2004,
se implementa un programa nacional de regularización documentaria migratoria que se denominó Patria Grande, y este programa de regularización migratoria permitió que más de 420.000 personas que no ingresaron a la Argentina por la reforma de la ley, sino que ya estaban viviendo en la Argentina en situación de irregularidad, fueran identificadas por el Estado y documentadas por el Estado y que accedieran a una residencia regular en el país. Quiere decir que, en rigor de verdad, nosotros tenemos 800.000 personas que accedieron a la residencia legal en el país, pero no significa que se incrementó en 800.000 la cantidad de ingresos de extranjeros con la intención de vivir en nuestro país. Ahora, uno que no conoce, digamos, de estadísticas, esto, si uno hace una comparación con otros países, más o menos en la misma situación que podemos estar nosotros, ¿es mucho, es poco? A uno le parece, la verdad, una cantidad enorme, teniendo en cuenta la regularización y aclarando esto, ¿no? Pues uno dice, entraron 800.000 es mucho. ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Hay algo con que lo podamos comparar para saber de qué estamos hablando? No, a ver, Argentina tiene, digamos, una ley migratoria, digamos, de avanzada en términos de cumplimiento de pactos internacionales firmados por la Argentina en materia de derechos humanos y también respecto de la perspectiva desde la cual se aborda el fenómeno migratorio. La perspectiva desde la cual aborda la Argentina el fenómeno migratorio es la perspectiva de la integración. Lo que se busca es lograr la integración plena del migrante a la sociedad de recepción, y la forma de lograr la integración plena del migrante a la sociedad de recepción es permitiendo que la persona que ha tomado una decisión de establecer residencia en un país determinado pueda acceder a su residencia legal y a un documento nacional de identidad que lo coloque en igualdad de derechos, pero también en igualdad de obligaciones respecto a los nacionales. Yo comparo siempre la política migratoria de la República Argentina con alguna otra política migratoria, como puede ser la de Estados Unidos, que tiene una política migratoria más enfocada a la cuestión de la seguridad y reforzada después del atentado a las Torres Gemelas. Nosotros somos un país de 9.300 kilómetros de frontera y que además limitamos con 5 países distintos que tenemos un origen común y, como dicen hoy nuestros presidentes, tenemos también un destino común. Sudamérica tiene un destino común. Estados Unidos de América tiene una sola frontera compleja, que es la frontera con México, con alambrados, muros perimetrales, 5 agencias de seguridad destinadas al control de esa frontera y toda la parafernalia y los aparatos militares que tiene al servicio del control de frontera, y no obstante toda esa parafernalia tiene, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones del año 2006, 11 millones de inmigrantes en situación de irregularidad dentro de su territorio. Si lo queremos pensar desde una perspectiva distinta, nosotros lo pensamos desde la perspectiva de la integración, de la perspectiva de la regularización de una situación de hecho que muy difícilmente se pueda revertir, porque a las pruebas me remito. Si con toda la parafernalia y toda la aparatología hay 11 millones de personas, hoy dicen que son 14 millones de personas en situación de irregularidad, tendríamos que cuestionarlos la capacidad de los estados de impedir que los inmigrantes ingresan cuando toman la decisión de salir de su país y de ir a establecer residencia. Pero termino con la idea. Si lo pensamos en términos del aporte que se puede hacer desde una política de integración y una política de regularización migratoria al sistema de seguridad público, me parece que un Estado que tenga información de cuántas personas tiene residiendo en su territorio y además que tenga información de quiénes son esas personas, cuál es la identidad de esas personas, dónde viven, cómo están distribuidas a esas personas, es un Estado que tiene mayor capacidad para tomar determinadas decisiones que un Estado que obliga por una política migratoria restrictiva, dura, a vivir al migrante en situación de irregularidad, escondiéndose permanentemente de la autoridad pública. Martín, después de que las personas se radican, ¿hay algún seguimiento? ¿Se sabe a dónde van a vivir? ¿Se saben a qué se dedican? ¿Hay algo de eso o el trámite, la relación con el Estado termina en el momento de la radicación? Hay 2 momentos. Un primer momento que es
el primer contacto con el Estado cuando el migrante solicita su residencia. Cuando el migrante solicita su residencia, además de preguntársele y verificarse la identidad y preguntársele a qué viene a la Argentina, y de eso se deja de registro, se deja constancia también del domicilio declarado y tiene que presentar una certificación de domicilio, pero por otro lado también se verifica en el 100% de los casos los antecedentes que tiene esa persona. Eso que por ahí en algunos medios... ¿Antecedentes seguimos hablando de condena firme en su lugar de origen o antecedentes puede ser algún tipo de proceso? Estamos hablando de antecedentes penales y en los términos de la ley y del decreto reglamentario son sentencias condenatorias y procesos en trámite. Entonces, cada persona, cada extranjero que viene a solicitar su residencia en la Argentina, sea de la nacionalidad que sea, uruguayo, chileno, dinamarqués, norteamericano, senegalés, tiene que acreditarle a la Argentina que no tiene antecedentes en su país de origen, esto es, que no tiene condena ni tiene procesos penales abiertos, tiene que acreditar que no tiene antecedentes penales en la Argentina y tiene que acreditar que no tiene antecedentes en un tercer país y estuvo viviendo en los últimos 5 años durante más de un año en un tercer país. Eso siempre y cuando pida la residencia. Sí, pero además de eso se hace otra verificación a Interpol. En el 100% de los casos la Dirección Nacional de Migraciones le consulta expresamente a Interpol si existe algún requerimiento, alguna investigación en curso, algún orden judicial con respecto al extranjero, y en el 100% de los casos Interpol responde y en función de esa información se toma la decisión o no de otorgarle la residencia. ¿Tienen medido qué cantidad de gente rechazan por este pedido de documentación? Y en general... No te pido un número exacto, pero en general pero yo te puedo decir que el 99% de los migrantes es gente de trabajo. Y es gente que viene y que no tiene antecedentes en su país de origen. Los casos de rechazo por la existencia de antecedentes son mínimos. Primero porque la persona que tiene un antecedente penal no va a pedir su residencia legal porque sabe que el Estado argentino se la va a rechazar y muy probablemente esto termine con un proceso de expulsión. Esto también que se dice que las personas condenadas por delito no son expulsadas del país, esto es absolutamente falso. O sea, todos los días se producen expulsiones. Nosotros firmamos expulsiones de condenados por delito todos los días, absolutamente todos los días. Yo le puedo decir que hay un promedio diario. De condenados por delitos aquí en la Argentina. Aquí en la Argentina, obviamente. Los que tienen condena por delito en otros países no son admitidos como residentes. No, pero digo, para que quede claro, expulsan por condenas. Mira, yo creo que hay un promedio, te podría decir, de 2 a 3 o /4 condenados por delito que son expulsados todos los días de la Argentina, ¿no? ¿Ese trámite, la expulsión la firmás vos? La expulsión la firmamos nosotros, sí. La firmo yo y los funcionarios de la estructura de la Dirección Nacional de Migraciones. Eso es, digo, porque hay varias cuestiones para que no haya confusión. Es cuando se le da la opción, digamos, al extranjero de poder quedarse en el país o volver a su país de origen. No, en el caso del extranjero condenado por delito doloso que merezca para la legislación argentina una pena superior a los 3 años de prisión, no tiene opción. O sea, se lo combina hacer abandono del territorio y si no hace abandono del territorio se decreta la expulsión que se ejusta compulsivamente. Pero esto no tiene, digamos, una persecución penal después, digamos, en su país de origen. Acá se lo expulsa y punto. Acá se lo expulsa y para la justicia argentina terminó el interés de que la persona... Y eso no genera, digamos, el riesgo de que sea tierra fértil donde es barato, digamos, o en relación costo-beneficio es fácil venir y cometer delitos en la Argentina, total se cumple, digamos, esa pena y después te expulsan. A ver, no es fácil cometer delitos en la Argentina si hay sentencias condenatorias que llegan en tiempo oportuno y sanciones que son impuestas, digamos, proporcionales a la gravedad del delito cometido y en tiempo oportuno. No es gratis. Para poder proceder a la expulsión de una persona que está cumpliendo una pena en la Argentina, tiene que haber cumplido por lo menos la mitad de la condena en prisión y a partir de ahí la Dirección Nacional de Migraciones queda habilitada para disponer la expulsión y la materialización de esa expulsión se hace previa consulta al juez de ejecución o al juez que esté interviniendo en el caso y autorización del juez de trasladar a la persona a su país de origen y dar por cumplimentada la pena de esa manera.
Exactamente. En todos los casos, la expulsión implica una prohibición de reingreso que, por una decisión política de la Dirección Nacional de Migraciones, esa prohibición de reingreso es, en la gran mayoría de los casos, de carácter permanente, ¿no? Ahora, vos recién das un dato importante. El 99%, digamos, se dan porque el que tiene antecedentes no va a venir a pedir la residencia. No va a tocar timbre. Sí, no va a avisar. Ahora, ¿qué pasa con los que entran como turistas? Digo, esto de, ¿no?, que casi hay un corredor entre Ezeiza y Nordelta en temas complicados como puede ser narcotráfico. ¿Cómo ingresan? Bueno, no piden residencia y están viviendo acá. A ver, acá, digamos, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Una primera cuestión que me parece que es la fundamental es que yo puedo considerar o catalogar a una persona de narcotraficante cuando esa persona ha sido condenada o por la justicia argentina o por la justicia de otro país, pero el artículo 18 de la Constitución Nacional establece expresamente la presunción de inocencia y nadie puede ser considerado culpable si no hay una sentencia judicial. Entonces, en primer lugar, tener presente esto y tener presente de dónde tenemos que poner el foco, si en el momento, tiempo oportuno del dictado de la sentencia y el dotar de, digamos, más herramientas al sistema judicial, de la herramienta de las que sea, ¿no? Porque es un tema para discutir en otro ámbito, para que las sentencias lleguen en tiempo oportuno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hay una cuestión de responsabilidad internacional de los países. Primero, los países nos debemos colaboración recíproca. Y en esto de la colaboración recíproca hay distintos sistemas de cooperación. Uno de los sistemas, el más vinculado a la cuestión penal o la cuestión criminal, es el sistema de cooperación policial a través de Interpol. Entonces, los países que tienen alguna información respecto de determinadas personas pueden, digamos, requerir vía Interpol que el resto de los países tomen una medida, ya sea de información, de rechazo, de detención, de lo que sea, a partir de este sistema internacional de cooperación. Nuestro sistema, el sistema que utilizamos nosotros para el control de ingreso y egreso del país, está conectado con el sistema de Interpol. O sea, es Interpol el que carga nuestras propias bases de datos de manera directa y automáticamente en todos los pasos de frontera habilitados, cuando hay alguna alerta o alguna restricción de Interpol, esto nuestro funcionario lo sabe y el sistema se le bloquea y tiene obligación de llamar a su supervisor para que el supervisor haga un estudio un poco más profundo y decida si la persona ingresa o no ingresa. Y por otro lado, las agencias de seguridad y las propias agencias de inteligencia de nuestro país también están habilitadas a enviar a la Dirección Nacional de Migraciones pedidos de cooperación, pedidos de alerta. Es muy común, es muy habitual que los fiscales que están haciendo alguna investigación le pidan a Migraciones alguna cooperación, de que le informen cuando una persona intenta ingresar o intenta egresar, o que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal le mande a la Dirección Nacional de Migraciones un listado de personas que están sospechadas de cometer actividades delictivas, sospechadas, no condenadas, para que el funcionario de Migraciones tenga una herramienta para que pueda tomar una determinada decisión. Ahora, me queda una duda porque quiero en esto que sea muy claro. Cuando hay un inmigrante que está siendo procesado, que está enfrentando un proceso penal, que todavía no tiene condena, no se lo expulsa. No, goza de la presunción de inocencia. No se lo expulsa. No se lo expulsa. Cuando pero tampoco puede acceder a la residencia legal. Lo que prevé la ley es que una persona que está procesado está sometido a la jurisdicción de un juez. Y solamente con autorización de ese juez, esa persona puede ser, digamos, separada de la jurisdicción de ese juez. Entonces, cuando una persona está investigada o está procesada por un delito, hay un interés, según nuestra legislación penal y procesal penal, del juez argentino, de la justicia argentina, de que esa persona siga en territorio argentino para que esté sometido al proceso. Entonces, la ley 25871 establece que en estos casos no se puede conceder la residencia hasta tanto el proceso termine, pero para que la persona, en el caso de estar excarcelada, pueda tener una vida más o menos normal, la Dirección Nacional de Migraciones le emite una residencia precaria que le permite estar legalmente o regularmente dentro del territorio argentino hasta que cese el interés judicial. El interés judicial puede cesar o porque el proceso culminó con un sobreseimiento o con una absolución, en cuyo caso estaría habilitado, si no tiene otro antecedente, a acceder a una residencia,
o el proceso penal puede terminar con una condena. Si el proceso penal termina con una condena, cuando cesa el interés judicial en el cumplimiento de esa condena, la Dirección Nacional de Migraciones está habilitada para ordenar la expulsión de ese extranjero. Tal vez no lo conozcan mucho, como decía Romina, es un hombre de bajo perfil, pero hay gente que nos conocemos hace más de 20 años. Martín ahora está en Migraciones, tuvo responsabilidades en el área de seguridad de la provincia de Buenos Aires con León Arlanian. Pero antes, mucho antes, fue secretario en un juzgado federal. Sí. Los juzgados federales tienen los casos por droga. Cuando vos eras secretario a principios de los 90, tenían los casos... Fui juez, pero en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. También fuiste juez en la provincia de Buenos Aires, no con droga. Digamos, ahí no tenía. Hay una creencia o hay un relato de mucha gente que dice que hoy el narcotráfico está en manos de extranjeros. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? A ver, vuelvo a lo que decíamos. ¿Cuándo puedo afirmar que una persona es narcotraficante? Cuando la persona está condenada por un delito de narcotráfico. Martín, te cambio la situación. Cuando te llegaban a vos a principios de los 90 los casos de drogas, ¿eran extranjeros? Hoy vas a Comodoro Pi y todos sabemos que la mayoría de los casos son... Había muchos casos de extranjeros, pero acá, digamos, hay que ver qué clase de narcotraficante, entre comillas, entra al sistema judicial. Es cierto. Entra al sistema judicial generalmente el perejilazo, el punterito de baja, el pasador, entra la mula, que muchas veces las mulas son los propios extranjeros que tienen una necesidad real de supervivencia y que son utilizados por los propios narcotraficantes a cambio de algo para comer o de algo de dinero para pasar un bolso de un lugar a otro. Si nosotros recorremos los establecimientos carcelarios hoy y en la época en la que yo era secretario, para mirar el perfil de los extranjeros detenidos imputados por ese delito, nos vamos a dar cuenta que narcotraficantes contados con los dedos de las manos, generalmente mulas, vendedores de muy bajo nivel, los grandes narcotraficantes, digamos, las grandes organizaciones o los que manejan verdaderamente el negocio, es muy difícil encontrarlos privados de su libertad. Y además, si después analizamos qué porcentaje de esos extranjeros que están dentro del sistema carcelario terminan con una sentencia condenatoria, esto baja mucho más. Y esto también está vinculado a la situación de debilidad en la que generalmente se encuentra un inmigrante, y más cuando el inmigrante es irregular. En la década de los 90, cuando la ley migratoria no permitía el acceso a la residencia de la manera en que la ley migratoria actualmente lo permite, el inmigrante estaba en una situación de inferioridad, ¿no? Y generalmente los que ingresan al sistema penal son los que están en esa situación de mayor vulnerabilidad social, económica, los que terminan conformando los bolsones de exclusión. Hoy hay una discusión muy grande respecto de determinados barrios de emergencia conformados con determinadas características o con gente proveniente de determinadas nacionalidades. Este no es un fenómeno actual. Los paraguayos, los peruanos. Exacto. Pero este no es un fenómeno actual. Este no es un fenómeno que sea consecuencia de la ley 25.871. Este es un fenómeno que es consecuencia de una política migratoria restrictiva que tenía la Argentina hace más de 10 años cuando nos regía la ley Videla. La política migratoria restrictiva generaba bolsones de exclusión. Entonces, los peruanos que venían a la Argentina, al no poder regularizar, los paraguayos que venían a la Argentina, al no poder regularizar, no podían tener ayuda del Estado, no podían ingresar al mercado laboral o al circuito laboral regularmente, y se fueron empezando a vivir entre ellos y a cuidarse entre ellos y a protegerse entre ellos, y empezaron a aparecer las primeras villas o los primeros barrios de peruanos, de bolivianos. Una política migratoria como inclusiva, una política migratoria que reconoce derechos, como es la política migratoria que tiene la Argentina y que nosotros propiciamos y que nosotros defendemos, lo que busca en definitiva es que no se generen bolsones de exclusión, que todos tengamos las mismas posibilidades, de ingresar al circuito regular. Ahora, ¿no? Martín, esto que genera tanta controversia, dos preguntas porque estamos cortos de tiempo y nos sobran, la verdad, ganas de preguntarte. Una tiene que ver con, recién decías, la condena, cuando llamamos a alguien, narcotraficante, o en este caso cuando damos por sentado que cometió un delito, teniendo en cuenta que en este país pueden pasar 10 años hasta la condena. ¿Qué pasa con ese
inmigrante que todavía no es condenado por la lentitud y la mora del sistema judicial que conoces como nadie? Me parece que la pregunta es qué pasa con el sistema judicial que no llega a resolver rápido bueno, pero en el caso que está bien, pero y mientras tanto, ¿qué pasa con ese sujeto? La persona está o privada de su libertad a disposición judicial o escarcelada bajo las condiciones que fija un juez. Sí. Y el control se puede estar en el país 10 años. El control de cómo se cumple, digamos, estas condiciones para que esté vigente la excarcelación y no sea encarcelado, es de la justicia. Lo único que puede hacer la autoridad migratoria es identificarlo al migrante y darle una residencia precaria para que la persona esté dentro del circuito legal, porque si no tenemos una persona procesada, sometida a un proceso penal, que además de estar sospechado de haber infringido la ley penal, lo obligamos a vivir en la clandestinidad, a vivir irregularmente, y lo que queremos es que no haya nadie en la Argentina viviendo en la clandestinidad. Esto es lo que nosotros buscamos. Por sí o por no, en un segundo, ¿hace falta, crees, una nueva ley de inmigración o con esta que tenemos sobran las herramientas para manejarlo? No, yo creo que las leyes existen y que lo que hay que hacer es cumplirlas, las leyes, y que cada uno haga lo suyo, como corresponde. Martín Arias Duval, muchísimas gracias por haber venido en Imputables. Corrió de la facultad, vino, sí. Y estuvo. No, ahora vamos a ver qué nos deja acá en este escritorio. Que, no le pedimos nada. Y no, algo va a buscar y lo vamos a contar al final del programa. Cuando volvemos, Relatos Salvajes en las calles, 2 abogados que están trabajando directamente en las causas, yo te diría, más importantes o más exponenciales de lo que es esta ira con la que estamos viviendo todos los días. Ya volvemos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Y hablábamos de los casos de violencia callejera. Romina nos hablaba recién de estos relatos salvajes, casos donde se dispara una violencia inusitada en las calles que llegan a nosotros en muchas ocasiones a instancias de que alguno de los protagonistas es una personalidad conocida del espectáculo, del deporte, de nuestra vida cotidiana, quienes vemos en la televisión, o es un familiar. Pero, ¿qué está pasando? Que esta violencia estalla muchas veces sin aviso. La encontramos a la vuelta de la esquina. Tenemos 2 casos para debatir este tema, muy recientes, de muy profunda actualidad. Están con nosotros los doctores Víctor Barone, él es abogado del caso Comparada, y también de nuestro colega Gustavo Silvestre, que vimos hace muy poquitos días la quema de su camioneta. Y está también con nosotros la doctora Daniela López, ella es abogada en el caso Mercier, el hijo del futbolista de San Lorenzo, que denunció haber sido agredido brutalmente a la salida de una discoteca en la Costanera. Doctores, ¿qué está pasando? Ustedes como abogados reciben permanentemente estos casos, ¿son casos aislados? ¿Se están proliferando en estos días de violencia que de repente se dispara en las calles de Buenos Aires? Bueno, Mariano, la violencia claramente está en las calles de Buenos Aires, no solo en el hecho de los jóvenes, sino también en todo lo que es el delito en general. Ha crecido y lo vemos en el día a día, más allá de la cifra negra de delitos que no se denuncian, que es casi un 70%, ya con las denuncias es más que suficiente. Con relación a este tema de violencia entre los jóvenes, es muy común y es claro que esto te lo dicen la gente que está de turno, te lo dicen las comisarías, te lo van diciendo. Por ejemplo, con el caso de Manuel, nos comentaban que en un turno puede haber 20, 30, los sábados a la noche, o sea, viernes a la madrugada, jueves a la madrugada, viernes a la madrugada, sábado a la madrugada y domingo a la madrugada. Es muy común estas peleas entre los jóvenes a la salida de los boliches. En el caso de Manuel particularmente, fue una
un incidente de tránsito aparentemente, que le dijeron que te rocé, que no te rocé, que me tocaste, que no, y cuando se bajó, obviamente eso fue víctima de una golpiza. Y bastante seria, bastante grave. Por suerte está muy bien, se ha recuperado bien y ahora estamos trabajando muchísimo sobre poder determinar quiénes fueron. Pero hay un problema para determinar esto. Vos, por ejemplo, dependés de qué. Vos decís, bueno, hay cámaras en toda la ciudad. No, no hay cámaras en toda la ciudad. ¿Y vos? Ahora, ¿qué le pasó? Ese es uno de los relatos de la violencia en las calles, pero también se manifiesta, vos hablabas un poco de la noche. Bueno, sí, ¿qué le pasó al hijo del futbolista Marcial? Y otra cosa, ¿sabés qué? Que hay una cosa muy importante, el tema del alcohol. Porque el alcohol es la puerta de entrada a esta violencia. Y en una época todo el mundo iba, bueno, a ver que me agarre el camioncito, que me agarre la alcoholemia, que está... Y bajó muchísimo eso. Sí, ya no hay un control como era antes. La intensidad que había en los controles de alcoholemia. O sea, a ver, si vos tenés más control de la alcoholemia y tenés más control incluso en el boliche, a ver, va a haber muchísimo menos. Más allá de que puede ser que el alcohol sea la entrada a la droga, olvídate, pero para empezar, se consume mucho alcohol y en un estado ya desinhibido, esta cuestión de la violencia es mucho más ávida, ¿no es cierto? A él, en el caso del cliente suyo, doctor, ocurrió un incidente de tránsito, una discusión, terminó en un... Habían salido de un boliche, bueno, y terminó en esto. Obviamente, nosotros estamos en el caso porque conocemos al padre hace muchísimos años y bueno, y por eso nos involucramos en esto, pero realmente es un problema serio. En el caso del hijo del futbolista Mercier, doctora, ¿cómo fue? Bueno, él fue a bailar con unos amigos al local, con la novia y unos amigos, tuvo un intercambio con uno de las personas de la seguridad del local, donde se choca, aparentemente estaría todo bien y en ese momento, cuando él se da vuelta, lo agarrarían, lo sujetarían del cuello y lo empiezan a golpear brutalmente, hasta que lo expulsan del boliche. La realidad que el motivo bien no... Ahora, doctora, ¿es cíclico esto de la violencia por parte de los patobicas, del personal de seguridad? Y cada vez que se produce un episodio de estas características, sobre todo cuando toma trascendencia pública, se empieza a hablar de los mayores controles que va a haber sobre esta actividad, las registraciones que se van a pedir a este personal. ¿Se avanzó en algún punto? ¿Se puso en ejecución? ¿Se sabe más acerca de los patobicas, de qué tan regularizada está la actividad? En realidad sí, hay un registro donde los tendrían que, los tienen que identificar a estas personas de seguridad dentro del gobierno de la ciudad. La realidad es que la manera en que se manejan, o sea, uno cuando va a uno de estos lugares está pretendiendo que esas personas que son de seguridad justamente defiendan a uno. Y bueno, acá es justamente lo que no está sucediendo. A él lo agreden dentro y fuera del boliche, lo expulsan y lo agreden afuera. ¿Cómo es la cronología brevemente? Lo agredan dentro del boliche, lo terminan sacando y lo terminan amenazando, diciendo no vuelvas más, lo injurian y demás. La realidad es que él cuando está afuera sale con la novia, busca un taxi, al principio nadie te para, porque la realidad es que él tuvo una desfiguración facial, estaba todo sangriento y demás, con lo cual hasta se le complicó encontrar un taxi que lo pueda llevar. ¿Está identificado el personal de seguridad que por ahora que son nenes, pero tengo entendido que la Fiscalía ya tiene los videos y lo que estamos tratando de hacer es identificarlo. Vamos a pedir que la gente del local se apersone en la Fiscalía y identifique a estas. Ustedes como abogado, en este caso de las víctimas, de un proceso judicial, ¿sienten que cada vez están más desprotegidos? Digo, muchas veces, Romina lo cuenta muchas veces y lo preguntan reiteradas veces, esto de que el querellante siempre tiene que interesarse en la causa, impulsarla porque hay una parte del fiscal no lo hace, ir a ver día por día qué está pasando en la causa, si hay un detenido o no, si se está investigando o no, si se está haciendo tal prueba. ¿Sienten eso? ¿Lo sienten ustedes como abogados de víctimas? Sergio, claramente, si vos no impulsás este tipo de delitos, yo te vuelvo a decir, se denuncian muchos y muchos no se denuncian, porque en este caso toman notoriedad porque es el hijo de Mercedes, porque es el hijo de Julio. A ver, toman cierto grado porque llega a la prensa. ¿Saben cuántos de estos no llegan a la prensa? A mí hay secretarios y fiscales que me han dicho, tenemos 40, 50 por turno, el turno dura un mes, son 4 fines de semana, tenés 10, 12 por fin de semana, denunciados.
Imagínate los que no se denuncian, estás hablando de capital. Imagínate la provincia. En la capital, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un registro de personal de seguridad. En la provincia, en los municipios, ¿existen estos registros? ¿Están? ¿O cualquiera que es medio grandote es personal de seguridad? Claro, pues da esa impresión, ¿no? Que más allá de que exista la registración, que exista una política que busca regularizar lo más posible esta actividad, al fin y al cabo, ¿quién va a ir a controlar noche tras noche en un boliche cuál es el personal? Se le pone una pechera al tipo que dice seguridad o prevención a lo sumo y lo largan a trabajar, un tipo más o menos grandote. Pero por otro lado tenés, en este caso, en el caso de Mercier, tenés identificado que fue el personal de seguridad. Imagínate, por ejemplo, en el caso nuestro. Nosotros estamos analizando las cámaras, analizando cámaras privadas, porque la gran mayoría de las cámaras son privadas. Ahora cuando veamos el caso de Gustavo Silvestre, la cámara que lo toma es una cámara privada, no es una cámara en realidad en los tres casos en realidad hay una importancia vital que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Con las cámaras de seguridad. Recién comentaba que estaban tratando de establecer a través de las cámaras cuál había sido la por eso te digo, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, tiene 2.000 cámaras. ¿Sabes cuántos operadores hay para 2.000 cámaras? 12. Vos me decís, 12 personas pueden operar 2.000, pueden mirar 2.000 cámaras y hacer prevención sobre esas 2.000 cámaras. ¿12 por turno o 12? 12 en total. Ajá. Y es más, hay un proyecto para hay 12 personas que se tienen que dividir 24 horas. 30 días, 365 días al año para ver 2.000 y hay un proyecto, por lo menos a mí lo comentaban, el proyecto para que queden grabando y nada más. Entonces, ¿dónde está la prevención? Vos en un país, en algún país que realmente usa cámaras en serio como prevención, ¿qué te dicen? A usted le roban algo, quédese quieto y llame al 911, porque al que corre o al que tiene un movimiento extraño, a ese lo detectan y lo busca la policía. Acá vos tenés cámaras que primero no sabés si funcionan, segundo la visión que tienen es pésima, tercero no tienen visión nocturna. Ahora, todos sabemos esto. Vos fíjate los casos mediáticos más importantes. El caso de Ángeles, por ejemplo, la cámara es privada. Y te puedo montar fíjate que las cámaras que se resuelven son cámaras privadas. Y en ambos casos, doctor, la gente como testigo se compromete, digo, tanto en el caso de Mercier, ya sea el público o gente que trabaja en el boliche, o en el caso de Comparada, ¿se compromete? Por lo menos en el caso nuestro hay testigos presenciales que fueron y declararon y estamos buscando otros testigos, más allá de las personas que acompañaban en este caso al hijo de Julián Manuel. Pero la gente habitualmente no se mete, por lo menos lo que tenemos nosotros. En su caso, doctora, ¿cómo fue el...? Bueno, la Fiscalía ya empezó a buscar, de hecho mañana empiezan a tomar declaraciones testimoniales para poder... tener más fundamentos para identificar a estas personas, y nosotros estamos proponiendo la realidad que, bueno, en este caso particular, como ella es conocida, empezaron a tuitear y le tuitearon a la madre, a Romina, mira, si yo estaba ahí en el boliche, los vimos y demás, entonces estamos tratando de identificarlos, así poder llegar a una... ¿Y la actitud de la gente del boliche, la gente del local? Por ahora, todo lo que tuvieron, ellos sacaron un comunicado diciendo que se pusieron a la disposición de la familia, que eso no fue lo que en realidad sucedió. O sea, no. Por ahora tendríamos como un encubrimiento, porque nadie se sentó y dijo, sí, las personas que hacen seguridad en nuestro local son estas, y estas fueron, quizás, no. Quería preguntarles a los dos qué pasaba con la cuestión de los testigos, ¿no? La dificultad de convocarlos y el temor que todavía había en el caso del boliche, en el caso de Comparada y en tantos otros. Varones recorre mucho también la calle y la gente no se acerca. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque no quiere quedar pegado a una causa judicial en la que después lo vuelvan a convocar, porque entiende que las causas van a ser muy largas y que se están exponiendo, porque me parece que son dos casos también muy paradigmáticos respecto de esto, ¿no? Estamos buscando testigos y cuesta que aparezcan en hechos que se dieron en la calle, justamente. Mira, el tema es así. Por ejemplo, en el caso de Mercier, ella lo decía claramente. Con el tema de los custodios o los patobicas hay una antipatía generalizada y hay mucha más gente, y el tema de las redes sociales es muy importante. Se han resuelto muchísimas cosas a través de las redes, de testimonios y demás. En el caso, también lo que ella decía, la persona que está ensangrentada, la gente no se quiere meter, no se involucra. ¿Por qué? Porque ve que no hay... mira, lo hablábamos hace rato fuera de cámara. Vos pensá algo. Policialmente los hechos se esclarecen, porque el esclarecimiento policial es cuando hay una persona detenida. Pero vos de la cantidad de delitos denunciados que hay, la policía te puede decir que en 80 y pico, 90% están esclarecidos, o sea, detienen al autor. Pero ¿sabes cuánta condena hay? Lo hablábamos el otro día informalmente con vos. Hay un 2% de condena, y como dice Luis Beldi en su libro, es más fácil ganar en el casino
ganar en la ruleta que te condenen, porque en la ruleta tenés un 3.7% de probabilidades, porque son 36 números más el 0, y que para que te condenen tenés un 2%. O sea, vamos a jugar a la ruleta y posiblemente ganemos, y si salimos a robar o cometemos un delito, lo más probable es que no nos condenen. Entonces, ese es el gran problema. Vos tenés 10.000 detenidos con 200 condenados. ¿Y en el medio qué pasó? Entonces, imagínate la función del policía, la función del ciudadano, la función del vecino que dice, ¿para qué me metí? ¿Para qué lo hice? ¿Para que no pase nada? No, además el incordio que representa para una persona que está pasando una buena noche, tener que salir de testigo, se le terminó la noche, la posibilidad además de ser eventualmente agredido también por el mismo personal de seguridad, que por otro lado, no sé si coinciden los doctores conmigo que tienen un contacto mucho más asiduo con estos casos, se me ocurre respecto de otros años que las intervenciones de los patobicas de este personal de seguridad son cada vez más agresivas, más violentas, y lo que antes era, bueno, un empujón, te sacaban del local, ahora directamente es desfigurar a la persona, noquearla, producirle lesiones muy severas. Pero no solo te pasa con los patobicas, en el caso, por ejemplo, de Manuel, también fue una agresión absolutamente desmedida ante una persona que, nada, se bajó a decir, a ver, cambiame los datos, dame los datos. Ese es el punto. Mucha violencia en la calle. Hay mucha violencia en la calle. Y yo te voy a decir, hay un montón de cosas, por ejemplo, no involucrarse, el tema de las cámaras, que lo sabemos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas un poquito y empezamos a comprometernos un poco más? Por ejemplo, una de las maneras de comprometerse sería a través de situaciones anónimas. Un 0800, por ejemplo, cuando vos tomás... Yo te hablaba con el fiscal de drogas de Tigre, Diego Calegari, y él tiene un 0800, y tiene un 0800 droga no, y las denuncias que le entran ahí las hace el fiscal. Entonces no es la persona, no es el testigo el que se involucra, es el fiscal. El funcionario público el que toma la rienda y él va y hace la denuncia. Entonces de esa manera le está sacando al testigo, le está sacando a esta persona el peso de ser quien denuncie y quien lleve la causa. Yo creo que eso es una buena medida. Y en estos casos de violencia también, cuando se involucran, decir, bueno, yo tomo la causa, entonces le sacás esa presión de tengo miedo que me peguen, tengo miedo que quede involucrado, no me quiero meter. Bueno, hagamos por ahí un poco más de anonimato en la denuncia y un poco más de investigación por parte de la justicia. A los dos, muchísimas gracias. Tengo el micrófono abierto, ando con el micrófono abierto. A los dos, muchísimas gracias. Doctora, tiene que venir más seguido. Tenemos que llenar acá el cupo femenino. Lo hace más que bien. No le gustan mucho los medios. También hizo una excepción, le agradecemos. A varones sí le gustan. No, vos sabés que... Y nada cómodo en estas aguas. Muchas gracias a los dos por haber venido. Aprovecho los agradecimientos para mandarle un beso enorme a la gente de Aptra, que otra vez me nominó para el Martín Fierro de Cable. Voy a hacer todo lo posible para traerlo a esta casa de CN23 este año. Nos despedimos, no sabemos dónde se fue el colega Lavieri, por acá debe... está acá el colega Lavieri, que no lo habíamos encontrado. Bueno, apareció, qué suerte. Nos despedimos hasta el martes que viene entonces, y como solemos decir, solo nos resta mejorar. Muchísimas gracias. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.